Si el proyecto de la Asociación TOC Granada te gusta y quieres apoyarlo, infórmate cómo realizar una donación o hacerte socio pulsando en el enlace que aparece en estos momentos en la parte superior. Muchas gracias por ayudarnos. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Carmen Verdugo, psicóloga coterapeuta de la Asociación TOC Granada, y tengo el placer de presentar a nuestro siguiente ponente, Damián Alcolea. No te preocupes. Actor, escritor de los libros Tocados y Sé tú, formador y afectado de trastorno obsesivo-compulsivo. Una persona que conocí a través de un vídeo en el que con 4 minutos explicó qué es el TOC, cómo funciona y la interferencia y sufrimiento que puede traer a la persona afectada. Una persona que alza su voz para romper el estigma que desgraciadamente aún rodea a los trastornos mentales. Una persona que transmite dedicación, aceptación, fuerza y sensibilidad. Solo me queda, Damián, agradecerte por esta labor, por todo lo que haces, por esa ayuda que brindas, que llega y emociona a tantas personas. Gracias. Os dejo con él y su ponencia titulada El TOC, ver la luz en la oscuridad. Bueno, muchas gracias por esta presentación tan bonita. Es muy emocionante, como siempre, estar aquí y me gustaría empezar diciendo que la mayoría de personas con TOC, si no todas, conocemos el sufrimiento que supone tener tantas obsesiones, el sufrimiento que supone sentirnos, bueno, Fina, Pachi lo han expresado maravillosamente, ¿no? El sufrimiento que supone sentirte tan paralizado por la ansiedad que uno, en algunos casos, termina por dejar de comer o por dejar de asearse. La mayoría de personas con trastorno obsesivo-compulsivo conocemos esa oscuridad en la que la vida empieza a perder su color y su sentido. En 2020, durante el confinamiento, yo pasé esos meses encerrado en mi casa, en mi pequeño piso de Madrid, dando clases. Yo soy realmente me dedico, lo que más hago es formar, dar formación y dar clases. Aunque hay muchas otras cosas que hago, pero esa es como mi labor principal en estos últimos años. Y en los meses del confinamiento me dediqué a dar clases, mis clases de teatro, mis clases de oratoria, de manera online, a través de la pantalla. La incertidumbre y el miedo de esos meses, añadido a la ansiedad que sentía por hacer cualquier cosa, me llevó a una completa parálisis. Y dejé prácticamente de comer, me dejé prácticamente de asear y, por supuesto, dejé de ordenar y de limpiar la casa. Todo era secundario, excepto trabajar, de todo podía prescindir. Comer, asearme, limpiar y ordenar, porque todo me suponía una ansiedad tan grande que me sentía incapaz de hacer nada. Al final de curso, a principios de julio, mi hermana pequeña vino de La Mancha. Yo soy de un pueblo de Ciudad Real que se llama Socuéllamos, y mi hermana pequeña vino de Socuéllamos en coche a recogerme, porque en aquella época no se podía pasar de comunidad libremente. Y vino, como digo, en coche a recogerme, y cuando subió a mi casa y vio cómo estaba mi casa y vio cómo me encontraba yo, dijo, bueno, vamos a quedarnos un día o dos y te voy a ayudar a limpiar y tú te vas a asear y luego ya volvemos a casa. Cuando llegué a casa de mis padres me encontraba en un agujero muy profundo. Era un agujero en el que ya he estado antes, pero es un agujero que cuando uno sale espera no volver nunca más, y ahí estaba otra vez. Algunas personas no llegan a entender lo cerca que están la ansiedad y la depresión, pero lo cierto es que están muy cerca. Lo cierto es que lo están. Y para salir de ese agujero, para salir de esa oscuridad, yo escribí.
Escribí y escribí. Llevaba tiempo, como digo, dando cursos de comunicación y de oratoria, y mis alumnos siempre decían, nos ayudaría mucho tener un libro con toda la teoría que nos das y con tu método y tal, y yo pensaba siempre, ya, qué rollo, no voy a escribir eso. Pero sin embargo, en esa época de oscuridad, escribí ese libro, y ese proceso duró más o menos un año, y al año más o menos conseguí salir de ese agujero, y el resultado fue el libro, que iba a decir está ahí, pero ya no está, que se llama Sé tú, cómo comunicar de forma auténtica y transformar tu vida y tu mundo. Al final es un libro de comunicación, es un manual de comunicación, pero por lo que me dicen es mucho más. Es un libro para conectar con quién eres en realidad, ¿no? Muy a menudo, como decía el doctor Schwartz, muy a menudo el TOC nos ha hecho creer que somos algo que no somos, o que somos una ínfima parte de lo que somos. Y creo que es importante, y el doctor Schwartz ha hecho mucho énfasis en eso, que nos atrevamos a descubrir quiénes somos en verdad, quiénes somos en realidad, no quién el TOC o quién la sociedad o quién nuestros padres nos ha hecho creer que somos, ¿no? Entonces siempre digo que no me considero ejemplo de nada, si acaso soy un ejemplo de aceptación de nada más, pero sí me gustaría. No me considero ejemplo de nada y me guardo mucho de dar consejos, pero sí me gustaría, por si te sirve, darte herramientas que a mí me han ayudado a salir de esa oscuridad, por si tú alguna vez también cayeras o por si te sientes en esa oscuridad. Y antes me vais a permitir que dé las gracias a la Asociación TOC Granada por invitarme de nuevo a estar aquí, que para mí es como estar en casa, a Aurelio López y a su fabuloso equipo, que son la caña, son los mejores, sois las mejores, los mejores. Y enhorabuena por crear este magnífico congreso y este maravilloso encuentro y maravilloso espacio para la salud mental. Un aplauso muy grande para ellos. Mi primer consejo es, evidentemente, no puede ser otro que permitirte pedir ayuda, lo cual implica necesariamente aceptar que la necesitas. Recibo muchos mensajes de personas que tienen familiares con TOC, que están en un proceso en el que todavía no han aceptado que necesitan ayuda, no han aceptado que necesitan entrar en un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, lo que te diría es, permítete pedir ayuda, permítete reconocer que necesitas ayuda, permítete aceptar que necesitas esa ayuda. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que necesitamos ayuda por un problema de salud mental? ¿No? A nivel individual y a nivel social es algo que nos sigue costando. Preferimos fingir que estamos bien, preferimos fingir y hacer el esfuerzo de que estamos bien antes que reconocer no estoy bien, necesito ayuda. Y yo creo que debemos pedir ayuda. Y no solamente hablo, evidentemente, efectivamente, de ayuda terapéutica, que por supuesto, ayuda psicológica, que por supuesto, pero también pedir apoyo emocional a nuestro círculo, a nuestra familia, a nuestros amigos, que es a veces a quien más nos cuesta decirles la verdad, decirles que no estoy bien porque no les queremos hacer sufrir. Recuerda que mostrar tu vulnerabilidad ante los demás, mostrar tu vulnerabilidad al mundo, no te hace una persona débil, sino una persona valiente. Y con esto sabido, atrévete y pide ayuda. Mi segundo consejo, y este es quizá de todos el que me intento aplicar a mí mismo diariamente y en el que sigo trabajando, es practicar en lo posible el autocuidado. Es importante hacer lo posible por autocuidarse. Hay una terapeuta norteamericana que se llama Collie Davis y ella en su charla TED decía: si te resulta muy difícil ducharte hoy, usa toallitas de bebé. Puede que no sea el modo más adecuado de asearte, pero tú mereces estar limpio. Si te resulta muy difícil cocinarte algo hoy, usa platos de plástico y calienta algo del congelador. Volverás a cocinar y a lavar los platos algún día, pero ese día no es hoy. Y hasta que ese día llegue, mereces estar alimentada. Claro que sabemos que debemos hacer exposición para mejorar, pero algunos días simplemente uno no puede a lo mejor ni siquiera salir de la cama. Así que incluso en esos días,
recuerda quererte, recuerda decirte que eres suficiente y recuerda cuidarte. La tercera herramienta de la que además han hablado ya es acudir a grupos de ayuda mutua, asociaciones, a congresos como este. Solo el hecho de estar aquí hoy es tremendamente positivo, estar en contacto con personas que te entienden y que están pasando o que han pasado por la misma oscuridad que tú. Interactuar con gente, aprender de las experiencias de las personas, incluso reírnos juntos, es una poderosa herramienta terapéutica. La cuarta herramienta es realizar actos de bondad o voluntariado. Realizar actos generosos, como por ejemplo convertirte en coterapeuta, como algunos compañeros que se han convertido en coterapeutas, es muy, muy positivo para nuestra salud mental. Según los estudios, practicar un acto de bondad o altruismo beneficia psicológicamente no solo al dador o al recibidor, sino también al posible observador. ¿Por qué? Se ha demostrado que la generosidad, convertirte en coterapeuta, pero no solamente eso, sujetar la puerta del metro cuando, por ejemplo, alguien llega tarde y va a coger el metro y tú le sujetas la puerta del vagón para que el metro espere esos segundos para que la persona pueda entrar, ayudar a alguien a llevar el equipaje en la estación, ayudar a una persona perdida. Este tipo de actos de generosidad sin ningún interés, desinteresada, ayudan a aumentar la producción de serotonina en el cerebro. Y no solo eso, nos ayudan a producir oxitocina, que es la hormona del amor, es la hormona que nos hace sentir ese chute de energía. Es decir, que cuando hacemos algo así, la persona que lo hace siente ese chute de oxitocina, la persona que lo recibe también y la persona que observa también. Y de paso hacemos el mundo un poco mejor. Así que, pues eso, practicar voluntariado, hacer actos generosos es algo que nos va bien, que va bien para los demás, pero que va bien también para nosotros. Como a veces dice Aurelio, si ayudas, te ayudas también, ¿no? La quinta herramienta de la que estamos cansados de escuchar hoy, pero yo nunca me canso de mencionarla, es practicar mindfulness o cualquier tipo de meditación, pero sobre todo atención plena, ¿no? Los estudios del doctor Jeffrey Schwartz o como nos ha dicho la doctora Del Pino Alonso confirman la efectividad del mindfulness en las personas con TOC. Y yo he escuchado a muchas personas, o muchas personas se han aproximado a mí para decirme, pero es que a mí me cuesta incluso cerrar los ojos. Bueno, hay muchas maneras diferentes de aproximarse al mindfulness, hay muchas formas diferentes de aproximarse a la experiencia de la atención plena. No necesariamente es ponernos a cerrar los ojos e imaginarnos encima de una montaña como un Buda, ¿no? Hay muchas otras formas, ¿no? Empieza por estar aquí en la medida que puedas, conectar con tu respiración en la medida que puedas, conectar con tu cuerpo en la medida que puedas. Siente la vida de tus manos, por ejemplo. Es algo que yo hago a veces cuando me viene ansiedad. Me concentro en una mano y luego me concentro en la otra. O concéntrate en lo que sientes a través de los sentidos, en lo que escuchas, en lo que ves. Conecta con el ahora en la medida que puedas. Eso nos ayuda a reconocer algo muy importante, que no somos nuestros pensamientos. No soy mis pensamientos y pensar algo horrible no me hace una persona horrible. No soy mi cerebro, como dice el doctor Jeffrey Schwartz, y no soy mis pensamientos y pensar algo horrible no me hace una persona horrible. El sexto camino para mí, para salir de la oscuridad, es lo que yo llamo cambiar la perspectiva. Porque hablamos mucho de conectar con el ahora, pero precisamente porque tendemos a huir constantemente de él, sobre todo si estamos sufriendo. ¿Cómo no vamos a oír de una hora en la que estamos sufriendo, no? Pero ¿en qué medida podemos ver la situación que estamos atravesando desde una nueva perspectiva? El sabio Rumi tiene un dicho que dice así: si todo a tu alrededor parece oscuro, mira otra vez, puede que tú seas la luz. Y yo cuando me siento en la oscuridad y no veo luz, recuerdo esta frase y pienso, puede que yo sea la luz o puede que dentro de mí haya alguna luz a la que agarrarme. Yo hace años, parece ahora otra vida, pero hace años me dedicaba más a la actuación y hacía teatro musical, era mi sueño hacer teatro musical.
Y a veces, yo siempre digo que no conseguir lo que uno desea a veces es la mayor bendición que la vida te puede regalar. Hace unos años, cuando el Rey León empezó a hacerse en Madrid por primera vez, participé en esas audiciones en las que estábamos más de 5.000 personas audicionando para los papeles del primer elenco. Y yo tuve la suerte de pasar prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Fueron meses de muchas audiciones y de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Y como ya me había ocurrido alguna vez, llegué al final del proceso, a la última prueba en la que viene la gente de Broadway a verte y te ven en esa prueba en la que sabes que te lo estás jugando todo. Das todo lo que puedes y 2 semanas después recibo la llamada en la que me dicen: nos has encantado, pero le hemos dado el papel a otra persona. Era la 3ª vez que me pasaba en un gran musical, en audiciones de 6 meses, de 7 meses, de trabajar y trabajar y trabajar con esta meta en la mente y no conseguirlo, ¿no? Llegar al final con buenas palabras, pero con las manos vacías, y caí en una depresión. Sin embargo, cuando fui capaz de ver las cosas desde otra perspectiva, por eso yo siempre digo, ¿en qué medida podemos ver las cosas desde otra perspectiva? Tomé la decisión de que jamás iba a volver a permitir que mi creatividad dependiera de las decisiones de otras personas. Decidí que jamás iba a permitir que mi creatividad dependiera de lo que otras personas detrás de una mesa pudieran decidir. Jamás iba a permitir más. Y podía hacer más castings y más audiciones, pero jamás iba a volver a permitir que unas personas pudieran decidir si yo era bueno o no era bueno, porque yo sé quién soy. A partir de ahí fue cuando escribí mi primer libro. Eso fue lo que me impulsó a escribir mi primer libro, Tocados, inspirada en mi propia historia. Esta novela que ahora va por la 9ª edición, que es una pequeña novela, un pequeño libro, pero que ha ayudado a miles de personas. Y día a día, semana tras semana, sigo recibiendo mensajes de personas que la han leído aquí o en Latinoamérica y que me dicen lo que ha significado para ellos. Y probablemente jamás la hubiera escrito si a mí me hubieran dado ese papel en El Rey León. Así que estoy agradecido. Es así. Así que pregúntate, ¿de qué modo puedes ver esto que te está ocurriendo desde una nueva perspectiva? En la vida a veces, es verdad, nos pasan cosas muy duras de asimilar, muy duras de transitar, pero ¿hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que veas esto que te pasa con otra mirada que te permita descubrir otras posibilidades, que te permita ver otras oportunidades, que te permita vislumbrar otras opciones quizá para crecer, para aprender o para ayudar a otras personas? Porque si las hay, agárrate a ellas y aprende a ver las cosas desde esa otra perspectiva, ¿no? La 7ª herramienta, y ya estoy acabando porque no me quiero alargar, la 7ª herramienta que para mí ha sido muy importante y veo también lo importante que es para mis alumnos, es algo que veo en clase. Yo doy clases de teatro, como os digo, y todos mis compañeros profesores dicen: jo, es que tienes un imán. Todos los alumnos con TOC o que tienen algún problema de enfermedad mental van a caer en tus grupos. Digo, ya, es una suerte que tengo, es un don natural. Es verdad que en mis grupos pues suelen caer gente o personas con enfermedad mental y con TOC en particular. Pero es que el teatro es una herramienta muy terapéutica para todo el mundo, particularmente si tienes una enfermedad mental. Entonces, lo que quiero decir es que exprésate a través del arte. El arte no es solo para los artistas, el arte es para todo el mundo, porque todos somos artistas en realidad. No todos tenemos que ser Picasso, ni Goya, ni Artemisia Gentileschi, pero todos somos artistas. Y expresarnos a través del arte es una poderosa herramienta terapéutica. Expresar nuestros miedos, nuestro dolor, nos hace sentir menos solos y nos ayuda a dar significado a lo que vivimos. Hay una frase que intento tener presente siempre, que es una frase que dijo Carrie Fisher, la princesa Leia, que decía: si estás sufriendo, coge tu corazón roto y haz arte con él. Entonces, cuando estés sufriendo,
prueba a escribir, a dibujar, a pintar, no porque lo vayas a exponer, sino simplemente porque solo ese simple gesto puede ayudarte. La octava herramienta es conectar con el propósito. Ya el doctor Jeffrey Schwartz os ha hablado de Viktor Frankl y estoy seguro de que casi todos lo conocéis. Viktor Frankl era un psiquiatra austriaco que pasó 3 años en 4 diferentes campos de concentración. Él era judío y fue llevado junto a su familia a Auschwitz, y cuando fue liberado, cuando los campos fueron liberados en 1945, toda su familia había sido asesinada, excepto un hermano que consiguió escapar, una hermana que consiguió escapar, y él lo perdió todo. Él decía: quien tiene un por qué luchar puede superar cualquier cómo. Quien tiene un por qué luchar puede superar cualquier cómo. El mismo año que fue liberado escribió el que sería su libro más célebre, ese al que el doctor Schwartz hacía alusión, El hombre en busca de sentido, que se convirtió en un éxito mundial. Viktor Frankl nos descubrió que más allá del placer y más allá de la voluntad de poder, lo que realmente ansía al ser humano es la voluntad de sentido, la voluntad de un propósito que dé dirección a nuestras vidas. Y que es la voluntad de sentido la que en última instancia inspira y motiva nuestra existencia. Frankl descubrió cómo aún en las peores circunstancias de la vida, en las peores circunstancias de sufrimiento y deshumanización que puede vivir una persona, el ser humano es capaz de encontrar un sentido a su existencia basado en su dimensión espiritual, un sentido que va más allá de su ego y que va más allá de sí mismo, pues no se centra solo en la persona, sino que va más allá de ella. Quizá se centra en una obra que crear, o en un libro que escribir, o en una tarea que realizar, o en alguien a quien amar, o en un amigo al que cuidar, o en una organización a la que ser de ayuda, o en una causa por la que luchar, o en un hijo, o en una madre, o en Dios. Ese propósito o sentido es la misión de cada uno, y es algo personal, nadie puede decidirlo por ti, es tuyo y solo tuyo, y además cambia en cada momento de la vida. Él decía: la vida exige a todo individuo una contribución y depende del individuo descubrir en qué consiste. ¿En qué medida podemos conectar con ese sentido o propósito? Y vamos con las 2 últimas herramientas. La última herramienta, y para mí una de las más importantes, es la que dio título a mi segundo libro, Ser tú. Ser tú, y la gente a veces no entiende lo que quiero decir hasta que no tienen una clase conmigo. Ser tú, o hasta que no me han escuchado hablar, ¿no? Ser tú de forma auténtica, no lo que la gente te ha enseñado que tú eres, no lo que tus padres te dijeron de pequeños que tú eres, no lo que el TOC te ha enseñado que eres, o la enfermedad mental que tienes te ha enseñado que eres, no lo que te decían en el instituto cuando te insultaban como a mí. Eso no es lo que tú eres. De ser tú de forma auténtica y honesta ante los demás, no encogernos de forma pequeña, sino ocupar tu espacio y ser tú. Entonces voy a leeros un relato que aparece en mi libro, que es un relato real, que dice así: en 1957, cerca del río Chao Phraya en Tailandia, unas obras de remodelación provocaron que las autoridades decidieran destruir un templo abandonado en el que se alojaba una enorme estatua de yeso que representaba la imagen de Buda. Esta figura fue trasladada a un pequeño templo llamado Wat Trai Mit, donde la estatua permaneció 20 años en el exterior sin más protección que un techo de chapa, ya que no cabía dentro del humilde edificio. Un día, uno de los monjes del templo estaba meditando frente a la estatua cuando descubrió unas grietas a través de las cuales se revelaba un brillo dorado que provenía de su interior. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, al retirar todo el yeso con la ayuda de los otros monjes, la figura se transformó en un enorme Buda de oro de más de 5 toneladas, el Buda de oro de Wat Trai Mit? Pero ¿cómo había sido posible tal metamorfosis? Lo cierto, descubrieron los monjes después, es que el Buda siempre había sido de oro. Resulta que muchos siglos antes, los monjes que custodiaban el Buda de oro habían tenido la brillante idea de cubrirlo de yeso para protegerlo de posibles invasores. Cuando el monasterio fue atacado en efecto por un ejército, no dañaron el Buda, en apariencia de yeso,
pero decidieron instalarse allí durante décadas. Eventualmente, los monjes fueron muriendo y el secreto del Buda de oro murió con ellos, hasta que su verdadera naturaleza fue revelada muchos siglos más tarde. Nosotros, como el Buda de oro, hemos cubierto nuestro verdadero ser con el fin de protegernos, porque en algún momento de nuestras vidas alguien lo dañó. En algún momento en el que mostramos quiénes éramos en realidad, alguien hirió ese Buda de oro. Solo que en lugar de yeso lo hemos cubierto con miedos, con proyecciones y expectativas de los demás y con creencias erróneas sobre nosotros mismos. Y al igual que los monjes que custodiaban el Buda de oro y que custodiaban ese secreto, murieron con él, nuestra parte interior, conocedora de nuestra verdadera naturaleza, está dormida, por lo que no recordamos lo que somos en realidad. Para mí, ser tú es conectar con el núcleo de quien eres bajo todas esas capas de yeso. En ocasiones las personas nos hemos olvidado de quiénes somos, pero ese núcleo siempre late en nuestro interior a la espera de ser descubierto. Y yo creo que hay pocas cosas más terapéuticas que atreverse a ser uno, sin miedo, ante uno mismo, ante su familia y ante la sociedad. Y para terminar, la última herramienta que me gustaría compartir con vosotros hoy es la siguiente. Bueno, he hablado de pedir ayuda, de practicar el autocuidado, de los grupos de ayuda mutua, de realizar actos generosos o voluntariado, de practicar mindfulness, de cambiar la perspectiva, de usar el arte, de conectar con el propósito de ser tú. ¿Y cuál es la última herramienta? Hablar, expresarte y contar tu historia. Yo creo que una de las cosas más bonitas que he hecho este año ha sido dar talleres de oratoria a personas con enfermedad mental. He ido a asociaciones, a organizaciones de salud mental en Castilla y León, en Madrid, en Castilla-La Mancha, por ahora, y he ayudado a personas con enfermedad mental a que tuvieran las herramientas, personas que querían contar su historia, que querían compartir su testimonio, pero que no tenían las herramientas para hacerlo. Y es una de las cosas más bonitas que he hecho este año, ayudar a las personas a tener herramientas para poder contar sus propias historias. Entonces, escucha la historia de los demás, pero cuando estés preparada, cuando estés preparado, comparte tu historia, que también es importante. No tiene por qué ser en un escenario ni ante cientos de personas como aquí. Puede ser en la intimidad de tu casa, ante tu familia o ante tu pareja. Pero eso sí, deja de vivir tu historia como algo vergonzoso que tienes que ocultar a los demás para no ser rechazado. Tú elegirás si lo cuentas o no lo cuentas y sobre todo a quién lo cuentas, pero no lo vivas como algo vergonzoso, algo que ocultar para que los demás no te rechacen. Creo que la mayor contribución que podemos hacer a la salud mental colectiva es precisamente esta: compartir el dolor que sentimos cuando nos encontramos en la oscuridad, reconocer que a veces estamos tristes, que a veces tenemos miedo, que a veces necesitamos ayuda. No hay nada vergonzoso en mostrarse vulnerable, no hay nada vergonzoso en llorar delante de nadie, no hay nada vergonzoso en pedir ayuda, no hay nada vergonzoso en mostrarte tal y como eres y en mostrarte a los demás tal y como estás. Quizá al hacerlo encuentres la luz en tu camino o quizá te conviertas sin saberlo en la luz en el camino de alguien. Muchas gracias.